Las 14 estaciones del Vía Crucis. Primera, Jesús es condenado a muerte. Jesús acepta la injusta condena, recordándonos la importancia de la humildad y la entrega a la voluntad de Dios. Segunda, Jesús carga con la cruz. Cristo toma la cruz sobre sus hombros, enseñándonos a cargar nuestras propias dificultades con fe. Tercera, Jesús cae por primera vez. Su primera caída nos muestra la debilidad humana, pero también la fortaleza de levantarnos con la ayuda de Dios. Cuarta, Jesús se encuentra con su madre. María sufre con Jesús, recordándonos el amor y el dolor de una madre por su hijo. Quinta, Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Nos enseña que debemos ayudar a los demás en sus cargas y sufrimientos. Sexta, la Verónica limpia el rostro de Jesús, un gesto de compasión que nos invita a aliviar el sufrimiento de los demás. Séptima, Jesús cae por segunda vez. Cristo sigue adelante a pesar del dolor, enseñándonos perseverancia en la fe. Octava, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, aún en su sufrimiento. Jesús piensa en los demás, llamándonos a la conversión. Novena, Jesús cae por tercera vez. Su última caída nos recuerda la gravedad del pecado, pero también la misericordia de Dios. Décima, Jesús es despojado de sus vestiduras. La humillación de Cristo nos enseña desprendimiento y humildad. Onceava, Jesús es clavado en la cruz. Nos invita a meditar en el dolor extremo que sufrió por nuestra salvación. Doceava, Jesús muere en la cruz. Su muerte es el acto supremo de amor, ofreciéndose por todos nosotros. Treceava, Jesús es bajado de la cruz. María recibe el cuerpo de su Hijo, recordándonos el dolor de la pérdida y la esperanza en Dios. Catorceava, Jesús es sepultado. Su sepultura nos invita a esperar con fe la resurrección y la vida eterna. Importancia en la Cuaresma. Cada estación nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida, el pecado, el sufrimiento y la redención. El Vía Crucis no solo nos recuerda la pasión de Cristo, sino que también nos llama a vivir con amor, paciencia y entrega siguiendo su ejemplo.